Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Gracias, Moisés Llanos en la operación técnica. Bueno, seguimos en Radio Salud, continuamos, mejor dicho, en comunicación con nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush. Buen día, Dorrit, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, buen día a todos los oyentes. Qué gusto de saludarla, ¿eh? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Aquí estamos ávidos de escucharla, en este precioso día, ¿eh? Muy lindo, sí, se está hoy, poniendo lindo, se están yendo todas las nubes. De a poquito, hasta mañana. Dicen que mañana vuelve, pero en este momento es el momento de disfrutar ahora. Está inestable como está inestable la vida. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué es esto del título que me han propuesto? El dolor de cabeza. Sí, estaba pensando que tendríamos que hablar de alguna cosa más de síntoma, como este es un canal que habla de medicina psicosomática, es decir, de las enfermedades en general, etcétera, y si son físicas o son anímicas. Y bueno, y el dolor de cabeza es algo que hace sufrir a mucha gente, algunos más, algunos menos. Bueno, usted sabe que nosotros tenemos en general los dolores físicos y los dolores anímicos, depende si pensamos que están en el cuerpo o si pensamos que están en el alma. De eso ya estuvimos hablando una vez bastante extensamente. Ahora es interesante porque no todos los dolores son iguales. No es lo mismo tener un dolor de muelas, tener un dolor de panza, o que me duela la rodilla, por ejemplo. Me duele la rodilla, no es lo mismo que tener un dolor de cabeza, ¿no? Y bueno, hay personas que sufren mucho de dolor de cabeza. Además, otra cosa interesante, que esas personas a veces en ciertos momentos del día les duele más la cabeza que en otros momentos del día, que es una cosa periódica. Bueno, después está la jaqueca o la migraña, porque son como gradientes, ¿vio? Usted puede tener un leve dolor de cabeza un día, después puede a cada rato sufrir de dolor de cabeza. A algunos les duele adelante la frente, a otros les duele más en la nuca. Y después, según la cosa se va agravando, están las personas que tienen la jaqueca o migraña, que es muchísimo más, hace sufrir mucho más, la gente sufre mucho más, se descompone, hasta puede llegar a vomitar, etcétera. Y bueno, y no hay demasiada medicación para eso. Hay analgésicos que se pueden tomar, pero resolverle a una persona que a cada tanto le duele la cabeza con una medicación es bastante difícil de lograr, ¿no? Entonces, y fíjese que hay otras personas. Yo, por ejemplo, es muy raro que tenga un dolor de cabeza, pero muy raro. Mire usted, qué suerte. Sí. Suerte, bueno, usted le dará otra explicación. No, a mí me puede llegar a doler la panza con más frecuencia, ¿ve? Porque algunos sufren de la presión, otros sufren del intestino irritable, y cada uno de nosotros tiene su punto más vulnerable, ¿no? Tenemos como síntomas típicos. Es muy raro que una persona cambie muchísimo de los síntomas que tiene. Hay personas que se suelen resfriar, otras que se suelen engripar. Mire, por ejemplo, el resfrío, excepto dolor de cabeza, no te trae ningún dolor, ¿no? ¿Para qué? Los dolores son algo muy misterioso, ¿no? Sí. ¿Por qué aparecen? ¿Por qué no aparecen? Hay enfermedades que, como se dice, cursan sin dolor. Por eso se hacen los chequeos. Se hacen los chequeos para tratar de pescar algún síntoma antes de que se manifieste a la conciencia, ¿no? Pero bueno,
¿y cómo es este asunto del el dolor de cabeza? Veo que incluso hay un dicho, por ejemplo, que dice, este socio que yo tengo es un dolor de cabeza, ¿no? Molesto, sí. Es un dolor de cabeza. Bueno, en inglés hay otro dicho y después hay otros dichos que son un poco más groseros que yo en este espacio no lo puedo decir. Cuando uno dice tengo un dolor de algo, Sí, sí, sí. y digo que es interesante porque esto apunta a la especificidad, a lo que nosotros siempre decimos, que los síntomas son específicos de algo que nosotros sentimos. Porque no es casualidad que uno dice, mi socio es un dolor de cabeza. ¿Por qué yo no digo es un dolor de muelas? ¿O es lo mismo para mí como un dolor de muelas? No, no digo eso. Es lindísimo las expresiones idiomáticas, a mí me encantan. Me encantan porque apuntan justo a la fantasía inconsciente. Yo siempre le cuento acá, me dio en el hígado. Me dio en el hígado no es lo mismo que decir me parte la cabeza. Me parte la cabeza quiere decir me las paso pensando, reflexionando, razonando, a ver cómo puedo encarar esta cuestión, porque en ese caso justamente se transforma una cuestión que en realidad es afectiva en un problema racional. Tengo un problema, tengo un dolor de cabeza, quiere decir, tengo un problema que lo tengo que resolver de manera racional, como cuando sumo 2 más 2 es 4. Pero vio, Jorge, cada día que paso me doy más cuenta que poca parte de la vida pasa por lo racional, porque muchísima parte de la vida pasa por lo que sentimos, por todo lo que nos mueve emotivamente, ¿no? Entonces tenemos, muchas veces por eso pensamos, reflexionamos y no le encontramos la vuelta, ¿no? Entonces, justamente eso es lo interesante, que cada uno de nuestros dolores, porque los dolores son como síntomas, podríamos decir, ¿no? Cada uno de nuestros dolores significa algo también. Y a veces podemos buscar la causa y lo podemos solucionar fácil, pero a veces no se soluciona tan fácil, entonces sería bueno tratar de comprender, que es lo que nosotros siempre decimos desde el psicoanálisis, que trabaja sobre nuestra vida anímica inconsciente. Bueno, ¿qué significa? Porque cada uno de nuestros órganos en nuestro cuerpo cumple una función, ¿no? Entonces, según la función que cumple, también se dan las fantasías que vienen involucradas a ese dolor, a ese síntoma. Por eso yo le digo, y me parece que es muy claro, no es lo mismo decir tengo un dolor de cabeza con este socio. ¿Qué quiere decir? Este socio a mí me genera un problema que yo lamentablemente pensando me cuesta resolver. ¿Y qué es lo que entonces nosotros decimos? Bueno, ¿por qué no tratás de fijarte un poco cuáles son los sentimientos que están involucrados en esa relación con el socio? Veamos un poco, ¿no? Entonces, por eso cuando tengo dolor de muelas, no es lo mismo. Y yo no se me ocurre ningún dicho ahora que tenga que ver con el dolor de muelas, ¿no? Pero hay dichos que tienen que ver con el hígado, hay dichos que tienen... Otra cosa, por ejemplo, es raro que te duela el corazón. Uno dice, se me parte el corazón, ¿no? Pero me duele en el alma, decimos.
Me duele en el alma, como el alma es bastante más difícil de localizar, porque ¿dónde localizo el alma, no? Pero bueno, todo lo que pasa por la cabeza representa nuestra capacidad de reflexionar, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de razonar, que como muchas veces dijimos con usted, es útil hasta cierto punto, hasta Sí. cierto punto. Ujú. Porque yo puedo, otra vez digo, tengo un socio con el que tengo un problema. Tengo un problema. Entonces, o tengo una pareja con la que tengo un problema. Tengo un hijo con el que tengo un problema. Bueno, hasta cierto punto, reflexionando, pensando, tal vez le encuentre una salida a ese malestar, a ese sufrimiento, porque siempre se trata de eso. El dolor siempre es un malestar, siempre es un sufrimiento, algo que queremos resolver, pero muchas veces no alcanza. O justamente, ¿qué pasa? De pronto me empieza a doler la cabeza. ¿Por qué sería? Nosotros creemos que esto se vincula con una... con a ver, ¿cómo lo puedo poner más fácil en palabras? Con que estoy usando la cabeza más allá de lo que la cabeza puede dar, no sé cómo le podría explicar. Sí, se entiende, sí, sí. O sea, es como si yo dijera, bueno, pienso, y no anda, no anda. Y bueno, la cabeza empieza a doler. Es como si nosotros en un trabajo que hicimos pusimos que es como si quisiéramos transformar una cuestión afectiva en un tema racional. Y no podemos, porque si yo tengo una cuestión con mi pareja, por ejemplo, a ver, podamos inventar, mi pareja no... A ver, ¿qué podemos inventar para que pueda resultar... no trae suficiente plata a la casa y a la economía familiar. Es Ujú. un problema. Muchas veces la gente dice, tengo un problema. O digamos que no es como yo quisiera ser, como yo quisiera que sea. Tengo un problema. Puedo intentar transformarlo en algo racional y decir, bueno, a ver, le tengo que ayudar a que consiga un trabajo mejor. Sí. Anda a ayudarle a una persona que consiga un trabajo mejor. Es de difícil para arriba. Mm. O O tengo un problema con un hijo porque le va mal en el colegio, por ejemplo. Tengo un problema. Mm, Puedo pensar, puedo tratar de resolver la cuestión pensando, pero si es como si uno exagerara con el pensar. Cuando te empieza a doler la cabeza, es así, como si uno exagerara con el pensar en lugar de empezar a tramitar la cuestión por dónde, por el corazón. Claro. Entonces, ¿y cómo sería? Y bueno, por ejemplo, yo podría eventualmente eh, ponerme a pensar qué le pasa a mi hijo adolescente, en qué está, qué le aflige, cómo es su vida. Podría tratar de empezar a conectarme afectivamente. Conectarse afectivamente es muy distinto que el pensamiento racional. No sé si se entiende. Conectarse Sí. afectivamente es empezar a tratar de encontrar una sintonía. Es como decir, a ver, si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me sentiría? Está en el colegio secundario, está con un problema de que no tiene muchos amigos,
está, bueno, esto, aquello, lo otro, y uno empieza a ponerse algo así como en el lugar del otro. Esto no es una cuestión racional. Eso decir, bueno, a ver, si yo fuera, o pongámoslo en la cuestión de la pareja, o pongámoslo en la cuestión de un jefe o de un empleado, ¿no? Podemos también tratar de eso, de imaginarme, a ver, yo cómo me sentiría si estuviera en su lugar, y entonces capaz que me doy un poco más de cuenta por dónde va la cuestión, y podría eventualmente hablar con la persona, tratar de ver si le encuentro alguna otra, en lugar de decir salida, podríamos decir alguna otra alternativa. Ujú. Podemos tratar de proponer alguna cosa, o simplemente a veces es acompañar a un hijo, por ejemplo, acompañar, escuchar, ¿no? Pero bueno, tenemos que volver sobre esta cuestión de que los dolores no son cualquier cosa, y cuando me duele la cabeza significa una dramática particular, como ya le dije. No es lo mismo que te duela la muela, no es lo mismo que te duela la rodilla. Cada dolor tiene algo así como una especificidad, como cada órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Tiene algo así como una función particular, y la función que tiene que ver con su significado. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿no?, que yo me enferme de la piel, por ejemplo, porque la piel tiene un significado que es muy distinto a los huesos, por ejemplo. No es lo mismo. No es lo mismo hacerse un tajo en la piel o tener un eczema en la piel que, por ejemplo, tener osteoporosis, ¿no? Osteoporosis es una enfermedad que suele padecer la gente grande y que tiene un significado particular, porque los huesos además tienen una función particular. La piel, por ejemplo, muchas personas que tienen especie de alergias suelen tener eczemas en la piel. Digo, por ejemplo, la piel no duele tanto, pero la piel pica, por ejemplo. ¿Vio que hay gente que tiene eczemas y se rasca? Y se rasca hasta que le sale, a veces hasta que le sale sangre, hasta que le duele. A veces el dolor te calma la picazón, porque la picazón es una cosa desagradable, es una cosa desagradable. Sí. Es una mezcla porque a veces también a uno disfruta mientras se está rascando, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. En todo sentido. Claro, porque la piel, por ejemplo, tiene más que ver con qué uno puede asociar con las caricias, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con mi deseo de que me traten con cariño, con el tema de las caricias. Está, por ejemplo, la enfermedad de la psoriasis. La psoriasis es no sé tampoco si duele, sí, cuando se le hacen las heridas grandes, le puede llegar a doler, pero las escoriaciones. Sí, pero por ejemplo, fíjese qué curioso que el psoriásico muchas veces tiene lesiones en lugares que son típicos. Codos, coyunturas, sí, vulgarmente dicho. Y nosotros hemos pensado, bueno, tenemos todo un trabajo publicado sobre ese tema, de que son los lugares donde el feto en el útero tiene contacto con las paredes del útero, o sea, con la mamá, ¿no? Porque muchas veces es en la espalda, en los codos, en los lugares donde toca. O sea, es como
significa, expresa el deseo de tener a alguien que te cobije, que te acaricie, que bueno, es muchísimo más complejo, tiene mucho más significados, pero a lo que voy, que los dolores son específicos, tienen que ver con ciertas cuestiones que son típicos de ese órgano que me duele, o sea, una cosa es la cabeza, otra cosa es la panza, otra cosa es la rodilla, como ya dije, y también se vincula con los síntomas que son específicos de esos órganos. ¿Por qué? Porque cada órgano expresa una función y una fantasía diferente. Entonces, está buenísimo cuando te duele la cabeza tomar un analgésico. Ujú. Pero ¿qué pasa con eso? Generalmente el que sufre al final se suele venir a consultar un psicoterapeuta porque los analgésicos no le curan el dolor de cabeza, no se lo curan, pues esa persona vuelve a tener y sufre y se pone mal y tiene que tomar las medicaciones que después capaz que le hacen también mal al estómago. Y bueno, y suelen ser personas que más o menos como que todo lo suelen siempre encarar de manera racional. La vida en general. Esto también lo hemos dicho algunas veces acá, que hay personas que son más cardíacas y que todo lo que les va pasando lo procesan afectivamente, que son muy afectuosas, Sí. pero que les cuesta más razonar un poco, ¿yo? Sí. Y otros Sí. que son muy de pensar, muy de razonar todo, como acabo de decir, y otros que se divide así en tres grandes grupos: los que piensan, los que suelen pasar todo mucho más por el sentimiento y los que suelen tener más hígado. Y por ejemplo, veo cuando decimos fulanito no tiene hígado, es que el hígado tiene que ver con el hacer, con el ponerse. No le da el hígado, quiere decir ponerme a hacer. Veo el hígado, por ejemplo, también tiene esa cualidad de, no sé si duele, pero que te hace sentir tan mal cuando te enfermas. Sí, altera todo el cuerpo. Y te hace sentir con náuseas, con malestar, no tenés más ganas de nada, te querés tirar en una cama y dormir todo el día. Bueno, es así como que solemos tener un carácter más bien del que piensa, más bien del que suele ser muy afectuoso, y están los personajes de acción, los que suelen a todo querer ponerle la acción rápido, y que tienen una cabeza fría, pues uno dice, fulanito es un cabeza fría, y que generalmente suelen ser los hombres de negocio. Sí. El empresario que fríamente calcula, tengo que echar tanta gente porque el negocio no me funciona demasiado bien, y que para que funcione mejor tengo que echar tantos empleados y hacer esto y todo esto con una especie de cabeza fría, bastante a veces impactante, ¿no? Pero bueno, eso más o menos lo que le puedo hoy contar sobre el dolor de cabeza. No hubo mucha participación de gente, o usted no me la pasó. No, eso no va a ocurrir nunca. Eso no va a ocurrir. No. No le interesó mucho a los oyentes hoy, parece. Bueno, esperemos al próximo tema. Claro. Al próximo tema. Vamos a ver. A veces no significa eso, sino que simplemente escuchan. Lo cual... Así es, sí. Pero bueno, ¿ha alguien podido aprovechar alguna de las ideas que les quise transmitir? Y sí, lógicamente, eso ocurre siempre. A veces son más de escuchar. Sí, o escuchan después. Usted sabe que muchos me dicen que lo escuchan después cuando se suben a su YouTube
o al mío cuando lo logro subir, que a veces soy un poco fiaca y no lo subo. Bueno, el hecho de que esté en las redes permanentemente también hace que luego lo puedan escuchar. Sí. Y las repeticiones van subiendo e incrementándose como lo vemos. Sí. Bueno, mi querida, gracias bueno, como siempre. Mi querido Jorge, que tenga lindo fin de semana. Ya igualmente. Vamos en la recta final del año ya. Ahí está, sí, se acercan ya los temas típicos de cada fin de año, inevitables. Sí. Bueno, le mando un beso grande. Un beso grande a todos. Chao, chao. Chao, Doris, nos vemos.